Muy buenos días, un saludo a la gran familia del Clamor de Medianoche. Agradecemos a Dios por la oportunidad que tenemos de estar nuevamente reunidos para poder estudiar su palabra y saludamos a nuestros hermanos donde quiera que estén, a los que están ahora presentes y a aquellos que se conectarán en un futuro también. Vamos a dar comienzo al estudio en este día de reposo, así que de paso que tengan un feliz sábado, un feliz día de reposo, que estés gozando bajo la presencia de nuestro Dios en este momento. Vamos, te pido que me acompañes en oración para comenzar el estudio en esta oportunidad. Así que oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque es nuestra oportunidad todavía de poder abrir tu palabra. Aún más gracias porque tú has prometido que donde estén reunidos dos o tres ahí en tu nombre, allí estarías tú. Pero aún más gracias porque cada vez que abrimos tu palabra, tu espíritu influencia en nosotros. Tus ángeles se mueven rápido y la persona de tu Hijo Jesucristo es puesta en nuestro corazón y en nuestra mente. Nos has revelado a nosotros los designios que son tuyos. Permite que en esta oportunidad, al estudiar este pasaje de las Escrituras, conozcamos qué es lo que tú esperas de nosotros, qué es lo que tú demandas de nosotros, que podamos crecer como individuos, como familia, pero por sobre todas las cosas, como hijos tuyos. Así que háblanos en esta oportunidad, pues creemos y entendemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y nosotros queremos hoy vida. Así que una vez más, háblanos, Padre. Hemos venido para escucharte. Que tu bendición alcance no solamente a los que están presentes, sino a aquellos que se conectarán en el futuro. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a dar comienzo al estudio de hoy que tiene que ver con el profeta Eliseo. Continuamos con la vida de Eliseo. Cada historia, cada ejemplo, cada experiencia de Eliseo debería ser para nosotros algo importante a tomar en cuenta, pues quiero que sepas que todos los eventos dados en las historias bíblicas sucederán tarde o temprano. Si no es en este tiempo, será muy pronto, cuando entremos en el tiempo de angustia, en el verdadero tiempo de angustia. Pero simplemente te puedo decir que es lo que fue, lo mismo que será. Así como antaño la fe fue probada, de la misma forma y de la misma manera, nuestra fe será probada en nuestro tiempo. Y comienza la historia en Segunda de Reyes 4:38. Dice: Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Así que hicieron, no sé cómo le diríamos que en Cuba se llama una caldosa. ¿Cómo la describo? Es una cazuela grande donde se le echa todo tipo de vianda, inclusive hasta arroz en pocas cantidades. Si quieres echarle espagueti o fideos, que es un tipo de espagueti más fino. Así que cuando hay hambre hay que juntar lo poco que se tiene y hacerlo en una sola comida. No hay posibilidad de cocinar arroz separado de frijoles o tortilla como en otro lugar. Hay que unir todo. Y fíjense que el hambre estaba llegando a este lugar. Por eso es que se registra, y este sería casi el final de la historia de la mujer sunamita. Se registra en Segunda de Reyes 8:1 que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. El hambre que iba a haber era por 7 años. No sé si te llama la atención el número 7, lo mismo que pasó con José en Egipto, por 7 años. Pero esta mujer, como había sido una mujer de fe, de una tremenda fe, Dios le proveyó la información a tiempo para que ella pudiera salir. Dios nos proveerá la información necesaria a tiempo a cada uno de nosotros para salir de donde tengamos que salir. Y bueno, esta hambruna fue parecida
a la que hubo en tiempos de Elías, y por eso está puesto ahí Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, me llama la atención que nadie podrá decir, en caso de que se pierda: Señor, en tiempos de Elías hiciste milagros y señales que no se hicieron en mi tiempo. Por lo tanto, yo no fui advertido con la misma intensidad y con la misma veracidad con la que fueron advertidos en esa época. Todos vamos a ser advertidos de la misma forma que fueron advertidos antaño. Todos seremos advertidos de los mismos problemas, de los mismos pecados, de la misma influencia, de todo lo malo que existió y que volverá a existir. Se repite la historia. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay otra explicación. Así que en Segunda de Reyes 4:39-40, ahora sigue la historia. Dice que, o sea, Eliseo había encargado a su criado Giesi que preparara una olla. Obviamente no iba a hacerlo solo. Usó a otros siervos que habían allí en la escuela de los profetas. Dice: y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como parra montés. La palabra como es un símil, estaba comparando. Y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. El hombre vio un tipo de calabaza y dijo: esto está bueno, y esto es silvestre, esto es natural, esto es bueno, esto sirve. Y sigue: después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no la pudieron comer. Alguien reconoció el mal, el error en esa oportunidad. Se trataba de una planta que hoy en día la llaman coloquíntida, que produce unos calabacines del tamaño y forma de las naranjas y cuyo sabor es muy amargo y sus efectos excesivamente laxantes y peligrosos. Así que alguien que estuvo allí conoció que lo que tenía delante es la olla. Me imagino que al meter el cucharón y al revolver la olla se dio cuenta de que esto no es. Y dice el versículo 41, él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla. Y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Y ahora me llama la atención. Y aquí la historia se me puso interesante. ¿Qué fue lo que mandó buscar Eliseo? Harina. Hoy en día, si tú buscas a las personas que tienen que ver con salud, evita las harinas. Y otros no, personas refinadas. Y otros por allá, no importa si es refinada o es integral, es harina. El gluten hace daño. El problema es que estamos siendo bombardeados por una cantidad de información para crear confusión en nuestras mentes. De hecho, te doy un dato. En un país como Estados Unidos de más de 300 millones de habitantes, solamente el 1% es alérgico al gluten. Sin embargo, te dicen y te anuncian: evita el gluten, es malo. Y otros: evita la soya, que es mala. Y otros: la soya sí. Y hay una cantidad de enredo con relación a comida que yo no sé ni qué pensar. Pero me llama la atención que el profeta dijo: échenle harina. Ahora la pregunta es: ¿qué fue lo que sanó la comida? ¿Dios o la harina? En una ocasión, cuando estábamos estudiando la historia del rey Sedequías, que Isaías, Dios le dice: ponle un cataplasma de higo en la zona donde está la úlcera, y se sanó. Hice la misma pregunta: ¿quién sanó al rey, Dios o el cataplasma de higos? Y alguien contestó: los dos. Si son los dos, entonces en el caso de Eliseo pregunto: ¿quién sanó la sopa, la harina y Dios?
Si Dios para hacer milagros se basa en usar las propiedades de un producto natural, entonces no es un milagro. Hay muchos que tienen una fe tan grande en los productos naturales que sobrepasa su fe en Dios. Que cuando ocurre la enfermedad, lo primero que hacen no es ni buscar la oración. Hermanos, toma esto, cómete esto y tú verás, remedio santo. Hay otros que aseguran, el doctor conmigo se va a morir de hambre. Yo no estoy en contra de lo que es saludable, no te confundas. Estoy hablando de tu fe. ¿En qué tienes más fe? Y aquella persona que pudo haber contestado los dos está equivocada. Y entonces, ¿para qué fue el cataplasma de higo? El cataplasma de higo fue un punto de fe para el rey. ¿Vas a creer que Dios te va a sanar con un cataplasma de higo? De hecho, no pasó la prueba. Por eso fue que le dijo, necesito una prueba más contundente, más fehaciente de que Dios está cumpliendo con su palabra o va a cumplir con su palabra. Y ahí fue donde Isaías le dijo, ¿qué quieres? ¿Que el sol se mueva hacia atrás o hacia adelante? O sea, la sombra. Y en el caso de Eliseo, él simplemente dijo, busquen harina, echen la harina. ¿Iba la harina a contrarrestar el veneno de aquella planta? Era un acto de fe para ellos. Eliseo tomó harina y ya la echó en el nombre de Dios. Por lo tanto, ya hay que confiar. Esto está sano. ¿Por qué? Por las propiedades de la harina, no por propiedades de la harina, no por propiedades del carbón, no por propiedades del alga marina, ni nada por el estilo que la gente coma. Es porque Dios es quien, dice Elena de White, que Él pone en nosotros un toque diario en nuestro cuerpo para que nuestro organismo funcione bien. De lo contrario, seríamos muertos. Lo que sí quisiera que con madurez espiritual entendieras el punto que estoy diciendo. No estoy diciendo desecha las cosas naturales. No estoy diciendo no te liberes del azúcar ni de la harina. No estoy hablando de eso. Espero que no me acuses de eso. Solo estoy diciendo en qué tienes tu fe. ¿Qué es lo que sana? ¿El producto o Dios? ¿Qué es lo que obra un milagro en mi vida? ¿El producto o Dios? Porque si pones al producto al nivel de Dios, pues hay un problema. Entonces la pregunta es, ¿para qué usamos el producto? En primer lugar, para demostrar que no estamos dispuestos a usar la farmaquía del mundo. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos un problema o algo que nos aqueja, me refiero a asuntos de salud, nosotros decimos, Señor, no voy a introducir en mi cuerpo nada que sea de la farmaquía. Voy a usar los productos naturales. El resto lo harás tú. Y en segundo lugar, para enseñarle a la gente que Dios tiene poder para sanar sin la necesidad de esos fármacos que lo que hacen es aliviar un dolor, pero al mismo tiempo mutilar y envenenar tu organismo para que sigas dependiendo de la farmaquía y del hombre. Y así Dios quede fuera y sea menospreciado e ignorado por los hombres. Te vuelvo a leer, lo voy a volver a leer. En primer lugar, o sea, la pregunta es entonces, ¿para qué usamos los productos naturales en nuestra enfermedad y se los recomendamos a otros? En primer lugar, para demostrar que no estamos dispuestos a usar la farmaquía del mundo. En otras palabras, preferimos morir a usar la farmaquía. Eso es un acto de fe. No te estoy diciendo hazlo ahora. Cada cual tiene que ir desarrollando su fe poco a poco. Esto no es a la locura. Esto es un proceso donde tienes que ir creciendo y tu fe va creciendo con Dios a medida que intimidas con Dios en este asunto, porque sé que has intimidado con Dios en otro asunto, quizás con el sábado. No te es problema guardar el sábado ni perder el trabajo. Ya intimidaste con Dios, tienes fe suficiente para decir, Señor, sé que aunque pierde trabajo por el sábado, tu sustento estará allí. Pero ahora necesitas ir creciendo en otros aspectos de tu vida. Por lo tanto, las cosas son despacio y vas con calma y Dios te va proveyendo la fe a medida que tú demuestras interés por hacerlo. Por eso dice,
En primer lugar, para demostrar que no estamos dispuestos a usar la farmacia del mundo. Y en segundo lugar, para enseñarle a la gente que Dios tiene poder para sanar sin la necesidad de esos fármacos, que lo que hacen es aliviar un dolor, pero al mismo tiempo mutilar y envenenar tu organismo para que sigas dependiendo de la farmacia y del hombre, y así Dios quede fuera y sea menospreciado e ignorado por los hombres. Y esto es un ejemplo de lo que estamos hablando cuando hablamos de farmaquía. ¿De qué estamos hablando? De Apocalipsis 18:23. Y esto ustedes lo conocen. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas por todas las naciones. Esa es la palabra hechicería, es donde está la palabra farmaquía. Ahora, ¿qué fue lo que hizo el rey Asa? Había problemas con la farmaquía en años anteriores. En la historia sí. ¿Crees que es ahora cuando la gente confía en la farmaquía? No, desde antaño, porque ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. Dice, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos, dice las escrituras. ¿A quién acudes tú cuando caes enfermo? ¿A quién corres? Y también sucedió lo mismo con el rey Ocosías. ¿Qué le pasó a Ocosías? En el año 39 de su reinado, perdón, Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a Baal Zebub, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. ¿A quién pertenecía la ciudad de Ecrón y qué es lo que representa? Y aparentemente me estoy desviando del tema, pero el tema de la salud es un tema que el diablo, el enemigo, está usando para confundir a muchas personas con la farmaquía que él ha inventado. ¿A quién pertenecía la ciudad de Ecrón? Si tú vas a 1 Samuel 6:17, recuerda cuando el arca estuvo en manos de los filisteos, ellos devolvieron el arca, cada ciudad tuvo que hacer como una figura de oro, como ofrenda para Jehová, y aquí se mencionan las ciudades. ¿Cuáles fueron? Estas fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová. Por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gad 1, por Ecrón 1. Quiere decir que Ecrón era de los filisteos. Ecrón era la ciudad a donde todos aún desde muy lejos iban a consultar acerca de su vida o su salud. ¿A quién querían específicamente consultar Ocosías? De todas las deidades filisteas, en Ecrón se adoraba directamente a Satanás como Baal Zebub a través de una hechicería en particular. Y en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos 3 al 6, dice así: entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿no hay Dios en Israel que vais a consultar a Baal Zebub, dios de Ecrón? Por tanto, así ha dicho Jehová, del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Ahora, la historia del pecado del rey Ocosías y su castigo encierra una amonestación, dice la sierva del Señor, que nadie puede despreciar con impunidad. Tal vez los hombres de hoy no tributen homenaje a dioses paganos, pero miles están adorando ante el altar de Satanás, tan ciertamente como lo hacía el rey de Israel. El espíritu de idolatría abunda en el mundo hoy, aunque bajo la influencia de la ciencia y la educación ha asumido formas más refinadas y atrayentes que las que tenía en el tiempo cuando Ocosías quiso consultar al dios de Ecrón. Cada día aumentan las tristes evidencias de que disminuye la fe en la segura palabra profética y que en su lugar la superstición y la hechicería satánica cautivan muchos intelectos. Esa hechicería satánica es de la que se habla de lo que es la farmaquía. Y ella está hablando que tanto en tiempo de Ocosías ocurría aquello, ocurre hoy en día. Pero aún más, tenemos 2 o 3 citas más de ella, que sería bueno leerlas, pues nos da una idea
de lo que hay con la farmaquía. Dice ella, cuando se me mostró este asunto y vi los tristes resultados de la medicación con drogas, se me dijo que los adventistas del séptimo día deberían establecer instituciones de salud y descartar todas estas invenciones destructoras de la salud. Siguiente cita. Los médicos están muy dispuestos a utilizar sus mixturas y yo me opongo decididamente a recurrir a tales cosas. Nunca curan. Puede ser que cambien la dificultad creando otra peor aún. Muchos de los que prescriben tales drogas no las tomarían ellos mismos ni las darían a sus hijos. Dice la siguiente. Algunas ciencias como la frenología, la psicología y el mesmerismo son canales por los cuales se acerca más directamente a esta generación y obra con ese poder que caracterizará sus esfuerzos hacia el fin del tiempo de prueba. Y aunque hoy en día no existe la frenología como tal y no existe el mesmerismo, existen en otras ramas de medicina común y corrientes para, o sea, diferentes para este tiempo, un mundo más moderno. Dice ella, hoy los misterios del culto pagano han sido reemplazados por reuniones y sesiones secretas, por las oscuridades y los prodigios de los mediums espiritistas. Las revelaciones de estos mediums son recibidas con avidez por miles que se niegan a aceptar la luz comunicada por la palabra de Dios o por su espíritu. Los que creen en el espiritismo hablan tal vez con desprecio de antiguos magos, pero el gran engañador se ríe triunfante mientras ceden a las artes que él practica en una forma diferente. Por lo tanto, cuando consultas a ciertos médicos, ¿estaríamos consultando a los medium modernos? Es la pregunta. Y la respuesta es sí. Cuando vamos al médico, estamos consultando a los mismos medium que antiguamente se consultaba. Quiero contarte una experiencia personal que aprendí no hace mucho. Hará como 1 año y medio, 2 años. Mi esposa y yo trabajamos en lo que hoy aquí se conoce como part-time o tiempo, medio tiempo en Estados Unidos. Generalmente los part-time consisten generalmente en limpieza. Algunos se dedican a limpiar casa y demás. Nosotros nos dedicamos a limpiar oficinas de abogados o clínicas y oficinas de doctores. Y resulta que nosotros descubrimos al principio, cuando nos iniciamos en este asunto de la limpieza, descubrimos que en las oficinas de los doctores, porque quiero que sepas que el doctor te atiende en un área que se llama el área de consulta. Tú te sientas ahí, el doctor viene a esa área y ahí te consulta, y ahí te habla. Pero normalmente, y el 99% de las personas no asisten a la oficina del doctor. ¿Y qué pasaba con las oficinas de los doctores? En todos los centros de salud, en cada oficina de doctor, había una imagen o una señal de hechicería, ya sea de la religión palera o de la santería o demás. En todas las oficinas había una señal distinta, o había el famoso bastón de Jotavich, o la lengua con la espada y el ojo, la muñeca que se le pincha con agujas. En todos habían altares y cosas, caracoles y cosas en un lugar. Y al principio, mi esposa y yo entendíamos de que, bueno, nosotros no tenemos nada que ver con esto, simplemente estamos aquí por asunto de trabajo, nosotros venimos a limpiar, así que eso ni lo toque, seguimos y hacemos lo demás, cumplimos con nuestra parte y eso es un asunto de ellos. Pero lo primero que nos golpeó es que mi esposa nos miramos y dijimos, espérate, entonces cuando vamos a un médico, ¿a quién estamos consultando? Y ahí abrimos los ojos y nos caímos para atrás. Porque cada vez que vamos a un médico, tú no sabes en manos de quién te estás colocando, porque ese médico ya está colocado en las manos de alguien. ¿Cuántos? La gran mayoría. De hecho, en mi caso,
todas las clínicas que yo limpiaba y los centros de salud que yo limpiaba, en las oficinas de los doctores, todos tenían estatuillas y cosas, señales de santería. Ojo, estoy diciendo todos los que yo limpiaba. No digo que todos los médicos, hay médicos cristianos que ejercen todavía la salud. Y aquello me golpeó porque yo le decía a mi esposa, ciertamente no se puede ir a las clínicas, no se puede asistir a ningún lugar de esto porque estás en las manos del enemigo y tú te estás entregando voluntariamente a las manos, como bandeja de plata, en las manos del enemigo. De hecho, un día entendimos aún más que nosotros no solamente, no se trata de que yo voy allí a limpiar y yo por no tocarlo ya no tengo nada que ver. Si estoy yendo a un lugar donde es invocado el nombre de Satanás, donde es invocado los demonios, donde se les adora y se les respeta y se les venera, nosotros ahí no debemos estar, ni aún por asunto de trabajo. Esto lo digo no para que lo sepas, no te estoy condenando, ni estoy diciendo que estás en pecado o no, si estás en una situación parecida a la que estuve, solo te cuento mi experiencia y te cuento mi decisión. Eso fue lo que yo entendí, eso fue lo que mi esposo y yo interiorizamos y tomamos la decisión de dejar el trabajo. Nos quedamos sin el trabajo. Hoy en día trabajo en otra cosa. Cortando grama es muy distinto. No tengo nada que ver con ese asunto. Pero esta fue nuestra experiencia. Esto fue lo que me llamó la atención con relación a la farmaquía, con relación a cuando vamos al médico, en manos de quién nos colocamos nosotros. Y ciertamente debemos abandonar todo eso. Así que continuamos con la historia. Solamente me vino a la mente esto de nuestra experiencia, mía y de mi esposa, y quise compartirlo con ustedes. Dice el versículo 42. Vino entonces un hombre de Baal Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo, da a la gente para que coma. Alguien trajo una ofrenda de las primicias a Eliseo, pero resulta que había hambre y eran 100 hombres. De hecho, si tú vas a Deuteronomio capítulo 18, versículos 3 y 4, te vas a dar cuenta que la ofrenda era para los levitas. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, las primicias de la lana de tus ovejas, la darás. O sea que se trata de una ofrenda de las primicias, o sea, un diezmo o una ofrenda que alguien estaba dando. Ahora, el asunto es que este hombre era uno del pequeño remanente que estuvo en contra del culto establecido por Jeroboam, y es por esto que venían a la escuela de los profetas y traían sus ofrendas a la escuela de los profetas. Y hay algo que me llamó la atención. Si eres un predicador de la verdad presente, Dios siempre te proveerá. No exactamente del modo que creemos, aún hasta de la forma que no entenderemos. Dios siempre te proveerá. Y si eres un hijo de Dios, también es la misma promesa para ti. Dios siempre proveerá para tu casa. Aunque el mundo te cierre las puertas, aunque por causa de tu religión o de tu fe, muchos te quiten el trabajo o la oportunidad de estar en ellos y aparentemente pierdas eh, la fuente de tu empleo, de ganarte el pan nuestro cada día, como decimos, ciertamente tenemos que tener seguridad. Dios tiene su gente que va a proveer. Y a la escuela de los profetas nunca le falló porque estaban de estos pocos hombres que eran fieles con sus diezmos y sus ofrendas, y ellos ayudaban a mantener la escuela de los profetas. Así que en el versículo 43 dice, y respondió su sirviente, ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, ¿quién? Eliseo, da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará. Y en el versículo 44 dice, entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró conforme a la palabra de Jehová.
¿Por qué el hambre y la escasez dentro del pueblo de Dios? Es la pregunta que yo me hago. Y me la hago porque hay muchos que cuando caen en desgracia económica, lo primero que me cuentan, que dice, hermano, pero yo lo oré al Señor, le dije, pero ¿cómo es posible si yo doy mi diezmo y mi ofrenda que me falte parte de sustento? ¿Dónde están las promesas hechas para mí? Y el asunto es que tenemos por equivocación que el diezmo y la ofrenda hay que darlo para que no nos falte el sustento. Eso no está en ninguna parte de las escrituras. En ningún momento Dios dijo para que no te falte el sustento, sé fiel en tus diezmos y tus ofrendas. Esto, el entregar el diezmo y la ofrenda es una garantía para que me vaya bien. No, es simplemente una prueba de fe. El que tú guardes el sábado es una garantía para que te vaya bien. No, es simple una prueba de fe. Entonces tenemos que aprender que obedecemos a Dios por fe, no porque Él a cambio me da algo. Eso fue lo que Dios le reclamó a Satanás cuando Job le dijo, así que tú has puesto tu mente y tu mirada en Job, te estás fijando en él, porque has visto que no hay varón como él en esta tierra. ¿Y qué le dijo Satanás? ¿Sabes por qué él está así? Porque tú le has llenado, le has colmado. Y lo acusó delante de todo a Dios. Déjame quitarle lo que tú le has dado y veremos si Job te es fiel o no. Entonces, ¿por qué vendrá el hambre y la escasez en mi casa? ¿Y sabes que vendrá hambre y escasez en tu casa y en la mía? Si no lo sabías, entérate. ¿Por qué vendrá el hambre y la escasez en mi casa? ¿Por qué el hambre y la escasez dentro del pueblo de Dios? Vamos a ir a Deuteronomio y con esto terminamos para que entendamos qué es lo que está detrás de todo. En Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 3 dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Así que dice que cuidaréis de poner por obra todo mandamiento. Pero sigue diciendo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. ¿Por qué habrá hambre en tu casa? Porque vamos a ser probados. Te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó después, pero antes nos hizo tener hambre. Pero me llama la atención que nos sustentará después con maná. Eso es pan del cielo. Por eso, para los que vivamos en este tiempo, o para los que vivan en este tiempo, no puedo asegurar que voy a estar vivo para el mañana. Para los que vivan en este tiempo de angustia, que pasen hambre y aflicción, Dios lo alimentará con el maná, un pan especial. La verdad pura les será entregado a ellos. Y eso se ha cumplido en todos los tiempos. Por eso dice, te acordarás todo el camino por donde Jehová tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Por eso es que es hambre, es que habrá hambre en el campamento. Por eso es que habrá hambre en mi casa. Por eso es que habrá hambre en este tiempo. Por eso es que habrá hambre para ese remanente. Pasarán hambre. ¿Sabes qué pasará hambre? Hay gente que dice, bueno, arroz, frijoles, boniato, o arroz, frijoles y tomate. Eso no es pasar hambre. Pasar hambre es llegar el momento de la comida o del almuerzo o del desayuno y no poder comer nada. Eso es hambre. Así que prepárate, porque aunque des tu diezmo y tu ofrenda, aunque seas lo más fiel del mundo, aunque prediques el evangelio, vendrá un momento donde pasarás hambre,
Aunque tengas la finca más grande del mundo y la siembres, te vendrán plagas. O Dios permitirá que manos enemigas te roben tu fruto y habrá hambre en tu casa. Pero la pregunta entonces sería, ¿y para qué esta prueba? Dios espera que nosotros vayamos a responder de esta otra forma. Y así fue como respondió Habacuc. En Habacuc capítulo 3, versículos de 17 a 19, y ustedes conocen este texto, él llegó a decir, y nosotros tenemos que aprender a llegar a decir de esta forma, tenemos que aprender a hablar de esta forma, tenemos que aprender a entender las cosas de esta forma, a demostrar nuestra fe de esta forma, a demostrar nuestra lealtad a Dios de esta forma. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me gloriaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. Ciertamente, hermano, vamos a ser probados en este tiempo. Y Dios lo hará porque tenemos que demostrar a quienes Dios se va a llevar al cielo. No es simplemente porque Cristo les diga al resto de los mundos, miren, esto como yo conozco el principio y final, yo les aseguro que estos nunca van a abrazar más el pecado, ni acariciarán el pecado. Nosotros tenemos que demostrarlo en nuestras vidas, a través de nuestras familias, en nuestros bienes. Tenemos que demostrar que estamos dispuestos a perderlo todo con tal de nunca fallarle a Dios. En una ocasión alguien hablaba sobre que a veces somos desleales a Dios, pero que Dios tiene que entender que hay momentos de presión, la carga que tenemos nos agobia y se nos olvida la lealtad a Dios. Y había un joven en esa conversación y este joven respondió de esta forma: estoy cansado de ver hombres del mundo que no tienen fe en Dios ni en nada. Sin embargo, creen en los hombres y están dispuestos a dar su vida por un partido político. Están dispuestos a dar su vida por un ideal. Están dispuestos a serle fiel a una nación, a una patria. Pero que en el pueblo de Dios no exista nadie dispuesto a ser leal a Dios, aunque se desplomen los cielos. Estoy cansado de escuchar esto. Cuando yo escuché las palabras de mi hijo, este joven era mi hijo, que estaba diciendo esto, me hizo pensar, ciertamente el pueblo de Dios tal parece que está lleno más de cobardes que de valientes. Gente que están en la mínima prueba, se olvidan de Dios, se olvidan de su lealtad a Él, se olvidan de su obligación y de todo. Espero que ese no sea tu caso y rogamos a Dios que nunca sea nuestro caso, el mío. Aprendamos a confiar en Dios, a entender que todas las cosas ocurren con un propósito y que las cosas que hacemos por fe, por lealtad a Él, no las hacemos para prevenir el día de mañana ningún tipo de cosa. Por lo tanto, que tengamos en mente lo que es correcto y practiquemos desde ahora la fe, el evangelio práctico en Cristo Jesús. Así que te invito una vez más a que me acompañes en oración para darte final a este pequeño estudio que tuvimos sobre una parte más de la vida de Eliseo. Acompáñame en oración. Oremos. Padre que estás en los cielos,
Te damos gracias todos los días por tantas cosas que siempre decimos, la lista sería interminable. Te agradecemos por las cosas que tenemos, pero aún por las que no tenemos, porque hemos entendido y sabemos que lo que no tenemos es porque no lo necesitamos. Así que te damos gracias porque tú eres el que provees para nosotros, aún el que pone tu mano y frena esa provisión para que nuestro cuerpo, para que nuestra vida, para que nuestro ser sea probado en todo y para todo. Prepáranos para los momentos que se avecinan, pero cuando decimos esta frase hemos entendido, Padre, que parte del entrenamiento que tú tienes para nosotros es a veces sentir la abstinencia o la falta de algo en nuestras vidas. Pero que esto no nos amedrente, que esto no nos llene de confusión ni de preguntas, que de esto aprendamos a fortalecernos y a ser fortalecidos. Ayuda a tu pueblo, lo ponemos en tus manos, ponemos en tus manos nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros seres queridos y deseamos que se cumpla tu voluntad en nosotros. Pero ayúdanos, pon en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, para que nosotros elijamos estar de tu lado, para que elijamos obrar según tu obra, para que elijamos obedecerte en todo tiempo y según tu palabra. Te lo pedimos, todo lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, una vez más, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en otra oportunidad. Seguiremos estudiando la palabra de Dios. Hay tanto en este manantial que sacar. Es un manantial inagotable. Así que nos despedimos una vez más con nuestra palabra favorita, Maranata. El Señor viene pronto.